Mi nombre es Catherine Eastburn y la noche del 9 de mayo de 1985 fui asesinada en mi casa en Fayetteville, Carolina del Norte. Yo no esperaba a nadie esa noche. Me encontraba sola con mis 3 hijas y mi esposo, quien hacía parte del ejército, se encontraba por fuera de la ciudad. Mi asesino entró, me hizo retroceder, me ató las manos a mi espalda y me tiró al suelo. Después me rasgó y me quitó toda la ropa y me violó. Después de eso me mató. Encontraron mi cadáver en la parte derecha de mi habitación, con una almohada cubriendo mi cara, con 15 heridas de arma blanca profundas en mi pecho y un corte profundo en mi garganta. El forense dijo que mi muerte fue después de 2 a 3 minutos de estas heridas y la verdad nunca pudieron saber si mi asesino usó más de un arma. También encontraron el cuerpo de mi hija Erin Eastburn, de 3 años, tirado a la parte izquierda de mi habitación, con una almohada también tapando su cara y su pecho, con 10 heridas profundas en su pecho y un corte en su garganta. En la habitación del medio encontraron a mi otra hija, Cara Eastburn, con unas heridas muy parecidas y una colcha tapándole la cara. La única sobreviviente de todo esto fue mi bebé de 21 meses de edad, Jana Eastburn. Algunos dicen que el asesino la vio y decidió no matarla y seguir su camino. A pesar de que me mataron el 9 de mayo, en la mañana del 10 y el 11 de mayo, aunque mi esposo estuvo preocupado porque no recibió mi llamada diaria, me encontraron hasta el 12 de mayo, gracias a mis vecinos, quienes escucharon el llanto de mi bebé, Jana, pues no había comido en los últimos 2 días y estaba en su cuna llorando. Gracias a su llanto, llamaron a la policía, entraron a mi casa y me vieron a mí, a mis hijas, tiradas asesinadas. Después de eso, empezó la búsqueda por mi asesino. Mi nombre es Timothy Hennis, soy sargento del Estado Mayor del Ejército. Estuve en la comisaría por voluntad propia, luego de ver por la televisión el llamado del sheriff del condado de Cumberland sobre la búsqueda de un individuo propietario de un Chevrolet blanco y de un Retriever negro. Realicé una declaración voluntaria dentro de una interrogación que duró 6 horas sin mi abogado presente respecto a mi actividad en detalle desde el martes 7 de mayo, día donde ocurrieron los hechos, hasta el lunes siguiente, día 13. Me presté voluntariamente a una toma de huellas dactilares, fotográficas, muestras de sangre, cabello y vello púbico. Alrededor de la 1 de la madrugada del jueves 16 de mayo, llegó a mi casa la policía con una orden de detención y registro. No tuve más opción que acompañarlos. El miedo me dominó, ni siquiera tuve el valor de mirar a mi mujer al dirigirme a la patrulla. Contraté los servicios de Gerald Bieber y William Richardson como representación del caso. Mientras estaba detenido, lo único que podía hacer era rogarles para que me sacaran de acá. Yo solo quería estar con mi mujer y mi hija en Navidad. Luego de mi audiencia, el veredicto del juez fue que mi persona había sido declarada culpable. Había perdido todo tipo de esperanza. Incluso le entregué a Billy, mi abogado, mi anillo de matrimonio para que se lo entregara a Angela. Me habían sentenciado a la pena de muerte. Por elección propia escogí inyección. Viví 845 días en el corredor de la muerte, en donde vestía calcetines blancos, una camiseta blanca y pantalones verdes. En 1987 recibí una carta manuscrita por medio de la oficina del sheriff, en donde un tal señor X me afirmaba que había sido el asesino y no yo, a lo cual me agradeció, así como si existiera un plan para yo estar en la cárcel. El 16 de octubre de 1988 se ordenó una reapertura a mi caso por medio del Tribunal Supremo debido a un tema de imparcialidad. Por tanto, se le dio reapertura a mi caso con un nuevo juicio. En este caso reconozco la gran labor de mi defensa al cambiar la estrategia, donde destaco 2 puntos principales: mi persona testificando en mi defensa en el estrado y la participación de un experto ante el jurado. Mi nombre es Chuck Barrett y el viernes 10 de mayo, sobre las 3:30 de la madrugada, vi a un hombre blanco, saliendo de la casa
de los Eastbourne. Este hombre llevaba una chaqueta members only, recuerdo, un gorro negro de punto que le tapaba hasta el flequillo y una bolsa negra, bastante misteriosa. La llevaba sobre el hombro, llamaba mucho la atención. Me acerqué a él, estando a tan solo 1 metro de distancia, lo miré y me dijo, hoy toca madrugar. Siguió su camino tan tranquilo por la calle. Entró a un Chevette blanco. Estaba parqueado a uno de los 2 lados de la calle y arrancó. Era un hombre blanco de aproximadamente 1,80 m de estatura, tal vez unos 75 kilos, y tenía el pelo castaño. Le informé de esto al sheriff. Ha sido muy difícil todo este tema. Los recuerdos han estado un poco nublados y después de todo eran las 3:30 de la madrugada. Estaba cansado de un largo día de trabajo. Un día de estos me llamaron para identificar al sospechoso, al cual había visto. Me subieron a una patrulla de policía. Me muestran las fotos de 6 hombres. 6 hombres sospechosos. Al verlo, rápidamente identifiqué a 2. Estos se parecían mucho. Los reconocí tan solo por la nariz y el pelo. Igual, ¿qué te puedo decir? Ya habían pasado 3 días desde aquel terrible crimen. Era madrugada y créeme, creo que no me fijé bien. Sin embargo, le dije a los investigadores que era uno de ellos. Estaba seguro, pero no tanto. Salimos del carro para entrar a la comisaría. Caminando junto a ellos, me fijé en un carro. Era un Chevette blanco. Era el carro que había visto. Se los informé a los detectives. Del carro estaba seguro. Era el que había visto, pero el sospechoso aún tenía mis dudas. Todo quedó ahí, no pasó nada más, hasta que casi un mes después hablé con nuevos abogados, les conté la verdad. No estaba seguro si había escogido a quien realmente había visto aquella noche y tenía miedo de haber tomado una decisión incorrecta. Al contarle esto, el abogado se alegró bastante. Me pidió que me alistara para una nueva sesión en la corte, para dar mi nueva versión. Llegó ese día, estaba muy seguro de lo que había pensado y dicho. Sin embargo, cuando llegamos al juzgado, habían unas horribles fotos de ese asesinato. Estas estaban encima del acusado. Ver eso me hizo cambiar de opinión. Recordé que a quien había visto aquel día y era la misma persona que estaba ahí sentada, la misma persona que había cometido ese crimen. Mi nombre es Sandra Barnes. Fui testigo en el caso de asesinato de Catherine Esborn y sus hijas. Yo no la conocía ni tuve contacto con ella en los últimos días, pero al siguiente día de su muerte, el 11 de mayo, fue a sacar plata en el cajero. Fue un día normal y al mes, más o menos, me contactó un agente del sheriff para preguntarme sobre ese día, a ver si había visto a alguien porque eso le serviría. Yo no recuerdo haber visto a nadie, ese día iba con prisa, llegué, saqué la plata y no vi a nadie. Como al mes de eso me volvió a contactar otro detective, creo que era la defensa, volví a repetir lo mismo. Igual pensé mucho en ese caso, me daba mucho pesar por ella y por sus hijas, por su marido. Y un día, de repente, como si fuera un interruptor, lo recordé. Recordé a un hombre. Cuando yo estaba llegando al cajero lo vi, un hombre más alto de lo normal, con pelo rubio, escaso, una camiseta blanca, pantalones militares. Él se montó a su carro, un carro claro, creo que blanco. Tenía 2 puertas desde el carro y ya, recuerdo ahora lo he visto como por un minuto.
pero era muy claro ese recuerdo, no sabía cómo antes no lo había recordado. No se lo dije a nadie durante un tiempo, pero después volvió a contactarme un agente, se lo conté, me mostró un registro fotográfico donde estaban varios sujetos parecidos, pero a la primera señalé a Timothy Hennis. La verdad no sé si fue por las 1000 noticias que había visto de él, sus fotos en la prensa, o si era por haberlo recordado ese día del banco. Luego me mostraron un carro muy parecido al que yo recordaba, pero no estaba segura si era el mismo. En mayo del 86 fue el juicio. Yo fui testigo y me volvieron a preguntar sobre mi recuerdo. Me señalaron al hombre y me preguntaron si era el mismo de mi recuerdo. Dije que se le parecía mucho. Luego, uno de los abogados del acusado me volvió a hablar y me dijo que si estaba segura que era ese mismo hombre. Le dije que si no era él, era alguien completamente parecido. Me lo preguntó de otra forma y volví a afirmar. Es todo lo que puedo decir sobre esto. La verdad, te recuerdo muy detalladamente a ese hombre que vi. No entiendo cómo al principio no lo recordé. Si ahorita está una imagen tan clara de él en mi memoria. Buenas tardes, mi nombre es Gerald Bieber. Fui abogado defensor en el caso de Hennis contra el Estado por unos asesinatos que supuestamente cometió, pero terminamos probando que no fue así. Desde que el sargento Hennis solicitó los servicios de mi compañero William Richardson y los míos, la verdad asumimos que sería un caso fácil. Solo un testigo presencial, un testimonio cuestionable. Lo de Chuck Barrett pareciera ser una grave falta de fundamento en la acusación del Estado. Hola, yo soy William Richardson y fui compañero con Gerald Bieber en el caso que acaban de mencionar. También me dicen Billy. Y bueno, vamos a hablar del caso. En ese momento había un caso prominente que se presentó 8 años antes, un caso similar donde un hombre fue inculpado por el asesinato de su familia. Él relató que lo hizo un grupo de hippies, pero la sentencia encontró que él fue el culpable. Se llamaba Jeffrey McDonald. Teníamos miedo de que el show mediático alrededor de aquel caso se empezara a formar alrededor de este. El sargento estaba seguro de su inocencia y los laboratorios todos nos dieron resultados negativos en cuanto a los hallazgos de huellas dactilares, fibras textiles y grupo sanguíneo. Él nos pedía que por favor lo sacáramos de la cárcel, pero era complicado porque sabíamos dónde sería capaz de ir el Estado para reforzar sus alegaciones frente a él. El 11 de diciembre nos presentamos ante el Tribunal Superior del Condado de Cumberland con una alegación por falta de pruebas. El juez nos la concedió por un valor que la familia de Tim pagó sin dudar y pudo pasar la Navidad en su casa y no en la cárcel. El 22 de enero del 86, Billy ubicó a Chuck. El único y más importante testigo del caso fue el que supuestamente vio al sargento salir de la casa de los Eastburns a altas horas de la noche después de cometer los asesinatos. Cuando Billy lo ubicó, se aseguró de seguir todo el procedimiento para preguntarle a un testigo sobre los hechos. Barrett nos aseguró que en la grabación de aquella cinta que estaba seguro de sus dudas frente a las acusaciones de Hennis. No estaba certero de que la persona que vio salir de esa casa era Tim. Con la grabación hablamos sobre terminar todo esto con un alegato de falta de fiabilidad. Si Barrett sostenía lo que dijo en la grabación, le ahorraríamos mucho tiempo a Hennis. O también hablamos sobre la posibilidad de usarlo como sorpresa en el juicio. Optamos por una declaración jurada por parte de Barrett. Nos fuimos al despacho de James Walker, un colega que trabajaba de forma independiente, para tener certeza sobre lo que le redactamos a Chuck. Barrett juró que su señalamiento no era afirmativo. Es aquí donde todo empezó a ir en nuestra contra. En una vista de anulación en febrero, la acusación se llevó a Barrett por un tiempo prolongado y al volver él dijo que nosotros lo habíamos presionado y obligado a decir cosas que no tenía intención de decir. El juez sentenció en contra del recurso que presentamos y Barrett podía ser testigo de la acusación en el juicio. El juicio dio inicio el 26 de mayo del 86. Pensaron que era una brillante idea usar de forma recurrente las fotografías del crimen. Toda la balanza se inclinó hacia la acusación desde el principio. Ese día insistimos en que no mostraran más las imágenes de lo sucedido, pero hubo un permiso que permitió que así fuese. Intentamos demostrar que a quien Barrett vio era otra persona.
le llamaban el caminante, pero con una investigación que hicimos junto a un detective privado eso no se pudo probar. Solo tendríamos que conseguir a un testigo que probara lo contrario al testimonio de Chuck. Además intuimos que con solo el testimonio de Barrett pensamos que podríamos conseguir la prueba de la inocencia definitiva de Dennis, pero sucedió algo después. Apareció Sandra Barnes, la conocíamos porque meses después del crimen la entrevistamos. Fue la persona que estuvo en un banco 3 minutos después de que el supuesto asesino retirara la plata del mismo. Nos había dicho de que no había visto a nadie en el banco ese día, pero el día del juicio testificó que sí había visto a alguien y encajaba con el aspecto físico del sargento. Ese fue un golpe bajo. Pensamos que el caso se pudo haber perdido ahí mismo. Después de eso llegó nuestro turno de fundamentar de mejor manera nuestra defensa. Nuestros testigos declararon sobre la ubicación del sargento, mencionamos la insuficiencia de pruebas materiales y lo que decían los resultados del laboratorio. Un perito del FBI nos ayudó a corroborar esta información, Paul Stombaugh, un ex químico del FBI que informó que no había ni una prueba menor que citase al sargento en el lugar de los hechos. Teníamos otras pruebas sobre el calzado del asesino ese día, ni en la ropa ni en la navaja que tenía el sargento se hallaron restos de sangre, absolutamente nada coincidía con el hecho de que Tim hubiera cometido algún crimen, solo el testimonio de los 2 testigos presenciales. Pensamos que utilizamos argumentos convincentes, pero Dennis fue hallado culpable de 3 asesinatos en primer grado y de una violación de primer grado también. El sargento me dio su anillo y me pidió el favor de decirle a su esposa Ángela que la amaba. Solicitamos benevolencia, después de entender que la sentencia en una cárcel sería igual o peor a la del caso de McDonald, que fueron 3 cadenas perpetuas, y el sargento prefirió irse por el camino de la inyección letal. Al cabo de unas semanas y después de dar por sentado el caso, a Tim le llegó una carta de alguien anónimo confesando el crimen. Esto le dio un giro de 180 grados a todo. Ennis nos dio la carta y nos enfocamos en un escrito de apelación. El 14 de septiembre del 88 nos presentamos ante un tribunal para que anularan las condenas por error en el procedimiento judicial. En octubre nos otorgaron un nuevo juicio, ya que en el previo las fotos restaron imparcialidad a todo. Se reabrió el caso de Ennis y teníamos por fin un poco de esperanza. Ambos decidimos tener un acercamiento diferente a este juicio, contratamos un detective, trabajaba en casos similares a este donde sin lugar a dudas sospechábamos sobre un falso reconocimiento por parte de los testigos. Por otro lado, esta vez decidimos que Dennis testificara, algo que no fue posible en el primer caso por un posible conflicto entre él y el fiscal, cosa que le hubiera ayudado a la acusación. La tercera estrategia fue contratar a un perito que hablara sobre la problemática de testimonio de testigos presenciales y el tema de su gestión de memoria, y ahí contactamos a Elizabeth Loftus. Afortunadamente tendríamos una experta con nosotros esta vez, le interesó el caso, nosotros creyendo 100% en lo que hacíamos y la fe que depositamos en la verdad del caso fue clave para ella. Unos días después le enviamos todo el expediente del caso y con todos los detalles que habíamos encontrado anteriormente. Para el 12 de abril del 89, nos reunimos con el equipo que pusimos en marcha para el siguiente juicio. Hablando con Elizabeth le dimos más justificaciones por las cuales creíamos fehacientemente en la inocencia del sargento. La investigación que hicimos entre todos nos llevó a dar con el paradero de un tal Joe Polsin. Después de averiguar exhaustivamente, cumplía con las características del caminante. Resultó ser él, pero se declaró inocente. Pero la policía y el fiscal no habían mencionado la existencia del caminante en el primer juicio a pesar de su existencia. Todo parecía muy sospechoso. El día del juicio, Elizabeth fue muy convincente. Les, otro del equipo que contratamos, también ayudó muchísimo. Al final se hizo justicia, nuestro compromiso con el sargento dio frutos y era un hombre inocente. No se imaginan entonces lo importante que se volvió para nosotros la validez de la opinión de un experto y el bien que puede llegar a causar si trabajamos cooperando con personas que no necesariamente estén dentro del área jurídica, pero que dan información sumamente valiosa en la misma. Mi nombre es Elizabeth Loftus, soy psicóloga y trabajo en el campo de la memoria humana y fui contratada en este caso como testigo perito para demostrar la naturaleza problemática de los testigos presenciales. Fui convocada por la defensa por los abogados de Timothy Hennings y mi propósito era esclarecer el asesinato de las Eastburn y demostrar la absoluta inocencia de Timothy Hennings. En primer lugar, debo decir que encontré varios elementos psicológicos que me acompañaron en este caso. Antes que nada, encontré que al igual que muchos procesos judiciales de los que he tenido conocimiento, el testimonio es una herramienta fundamental que constituye el material probatorio de un caso. Desde mi perspectiva profesional, hay ciertas características que debe tener un testigo a la hora de relatar al juez lo que sabe sobre los presuntos hechos ocurridos. Estas características son la imparcialidad y el conocimiento de la situación, y precisamente estas 2 características eran las que no tenían ni Sandra Barnes ni Chuck Barrett.
Los dos testigos de este caso eran terceros presenciales, pues a pesar de no ser ni ofensores ni víctimas, de alguna manera presenciaron o interactuaron con el presunto ofensor que creyeron haber reconocido en Timothy Hennings. Otros testigos que pude evidenciar fueron los de acreditación. En su mayoría eran funcionarios del FBI que revisaron la escena del crimen intentando hallar a través de laboratorios, huellas dactilares, fibras textiles y rastros de sangre, digamos, indicios de si era Hennings o no el presunto implicado en esto y esclarecer los hechos de la situación que se presentó aquella noche. Por otro lado, identifiqué a los testigos perito, de los que yo hago parte, que básicamente somos los profesionales especializados e intentamos explicarle al juez a partir de nuestra trayectoria profesional y nuestra experticia en un cierto campo, nuestras consideraciones sobre el material probatorio. Y en este caso, yo me encargué de demostrar cómo muchas veces el testimonio y los testigos pueden ser elementos problemáticos y pueden terminar, como en este caso, judicializando y incriminando de manera injusta a un inocente. En este sentido, hay 3 puntos importantes que me gustaría tocar en ambos testigos, tanto en Sandra Barnes como en Chuck Barrett. El primer testigo, Chuck Barrett, no era en lo absoluto imparcial. Él tenía muchísimos problemas con la ley y la policía, de alguna manera, para encauzar el juicio y para salir rápido de esta investigación, intentó persuadirlo y él, a pesar de decir muchas veces no estar seguro de quién era Timothy Hennings y de si lo había reconocido o no, al final terminó diciendo que sí era él, que él era el implicado y que él era el acusado simplemente porque se sentía intimidado por la ley. Esta falsa memoria se da muchas veces, digamos, porque los testigos de alguna manera quieren modificar la información para cooperar con la autoridad, y sobre todo pues en el caso de Chuck Barrett, él tenía muchos problemas con la ley y de alguna manera esto lo hacía sentir inferior ante ella. Aquí podríamos explicar la falsa memoria que tuvo Chuck Barrett y de dónde nació. En el caso de Barnes podríamos decir que ella en los primeros meses aseguró que no vio a nadie en el cajero, que no reconoció al señor Hennings, y de la nada, en uno de los juicios, dijo que sí, que había recordado en algunos meses que había visto a Hennings, que lo había visto de manera muy clara, y esto es algo que pasa todo el tiempo en mi laboratorio. He visto muchas veces cómo los testigos, sin haber visto o presenciado algo, se les puede implantar una memoria falsa. Es algo muy simple, simplemente se le tiene que repetir muchas veces a una persona una información, y lo que sabemos también es que ella de alguna manera tenía una exposición a la información de otros. Ella vio a Hennings muchas veces en el periódico y esto de alguna manera la fue sugestionando. Ante más familiaridad con Hennings, más se fue sintiendo parte de este caso y sentía que era responsable porque de alguna manera ella fue de las principales testigos, ella fue de las principales que pudo ver, entre comillas, al imputado. Entonces, en este sentido, ella creyó por esta exposición en el periódico, en las redes, que veía tanto a Hennings, que sí, que había recordado que ella lo había visto ese día en el cajero. Pero este es otro ejemplo perfecto de cómo se implantan las falsas memorias.